si te sientes incapaz de escoger un solo camino, una sola pasión, o te obsesionas con un mismo tema durante días, semanas o incluso meses, y al cabo del tiempo aparece una nueva obsesión, otro nuevo objeto brillante que te despierta la misma curiosidad que te despertaba esa otra cosa, y ahora necesitas aprenderlo todo sobre eso. Y siempre tienes la necesidad de aprenderlo todo sobre lo que estás haciendo y sobre lo que estás obsesionado en ese momento. Pero esa cosa sobre la que te obsesionas va cambiando con el tiempo, nunca es la misma. Puede estar en mismas áreas o incluso ser de áreas completamente distintas. Vengo a decirte que me pasa exactamente lo mismo y que para mí era fuente de frustración durante muchos años, hasta que le puse un nombre, una definición, entendí lo que me pasaba y empecé a gestionarlo de una forma diferente. Hoy quiero hablarte sobre la multipotencialidad, un rasgo de la personalidad que, si coincides con esto que acabo de decir, seguramente tengas, y vengo a contarte mi experiencia personal siendo multipotencial, cómo lo he vivido durante mi infancia, mi adolescencia y ahora mi adultez, qué estoy haciendo para gestionarlo y un poquito todo lo que estoy aprendiendo sobre ello. Así que si te has sentido identificado con esto, quédate porque te interesa. Empezamos. Seguro que a todos de niños os habrán hecho la pregunta de ¿a qué te quieres dedicar de mayor? Bien, a mí esta pregunta me molestaba mucho porque me costaba mucho responderla y era algo que iba cambiando mucho con el tiempo. Y en parte es normal que no sepas cuando eres pequeño a lo que te quieres dedicar de mayor. De hecho, es una pregunta un poquito rara hacerle a un niño tan pequeño la pregunta de ¿a qué se quiere dedicar de mayor? Como si deberías estar pensando en eso, cuando realmente no, eres niño, disfruta, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, siento que ya cuando fui creciendo y ya era adolescente y estaba en estudios más avanzados, seguía siendo una pregunta que a mí me costaba mucho responder, de hecho era imposible responder, y que tiraba un poquito por lo que más me estaba despertando la curiosidad o la emoción en ese momento. Y así fue como pues seguí mis estudios y acabé yendo a bachillerato tecnológico, con la intención de acabar estudiando una ingeniería informática. ¿Por qué ingeniería informática? Pues bien, porque los ordenadores, la informática era algo que desde siempre me había acompañado, se me daba bien, usaba mucho el ordenador, jugaba a videojuegos, me gustaba programar y demás, y pues creía que era algo realmente que me interesaba. Y también porque yo desde muy jovencito descubrí lo que era ser emprendedor, lo que era el emprendimiento, me gustó mucho, me vi muchos vídeos de YouTube, bueno, fue uno de esos temas con los que me obsesioné, me aprendí muchísimas cosas sobre lo que era ser emprendedor y yo sabía que quería ser emprendedor. Y dentro de los emprendedores había los emprendedores digitales. Y en ese momento había visto ciertas personas que se dedicaban a trabajar desde casa, con mucha libertad, siendo programadores. Y yo siempre había tenido claro que uno de mis valores máximos y algo que yo quería conseguir en la vida era conseguir trabajar desde casa. Y pues para todos estos motivos decidí irme a ingeniería informática para aprender todo sobre la informática y poder pues trabajar desde casa, desde donde yo estuviera. No era porque me apasionara realmente la informática, sino porque gracias a eso creía que podía llegar a conseguir ese forma de vivir que yo quería. Bien. Pero a medida que fui avanzando bachillerato, la idea de irme 4 años a estudiar lo mismo me estaba machacando por dentro. Yo no me veía 4 años estudiando lo mismo, 4 años en una carrera. Era como demasiado tiempo de mi vida, demasiado, que no podía soportarlo. Y llegó un momento en el que explotó, en el que ya no pude soportarlo más y tuve pues que hablar con mis padres. En ese momento fue algo bastante duro. Para mí lo recuerdo muy duro porque no sabía cómo se lo iban a tomar, porque bueno, a mí siempre se me había dado muy bien estudiar, ¿vale? Sacaba de las mejores notas de la clase, y esto no lo digo para alardear, simplemente para que entendáis mi contexto de ese momento. Es que se me daba muy bien estudiar. Imaginaros un chaval que se le da muy bien estudiar, que está
en bachillerato con vistas a irse a una ingeniería informática, que es una carrera pues de cierto prestigio y demás, y que de repente te dice que no quiere ir a la carrera y que se quiere ir a estudiar otra cosa. Bien, pues evidentemente yo en ese momento no sabía cómo se lo iban a tomar las personas de mi alrededor. Por suerte, mi entorno, le chocó, pero se lo tomó bien y me apoyaron y estoy muy agradecido por ello. Hay gente que a lo mejor no ha tenido tanta suerte, pero quiero deciros que entiendo esa sensación, esa frustración de no querer fallar, pero a la vez creer que lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, no es lo que te llena. Y en ese momento yo quise irme a un ciclo superior de deporte. ¿Por qué de deporte? Diréis, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien, creo que es algo bastante característico de los multipotenciales, que seguro que me entenderéis. Pues quería irme al ciclo de deporte porque desde muy joven otra de las cosas que me había obsesionado aparte del emprendimiento fue el ejercicio. Yo empecé a ir al gimnasio muy pronto, me obsesioné con aprender todo lo relacionado con la teoría del entrenamiento, la gestión de la fatiga, las series, repeticiones, y yo me encantaba eso. Y algo que me gustaba mucho y escuchaba muchos podcasts sobre ello era la salud en general, pero sobre entrenamiento escuchaba muchísimos podcasts, me compré incluso cursos, bueno, hice de todo, ¿de acuerdo? Y en ese momento dije, es que esto es lo que me apasiona, quiero ayudar a las personas a que mejoren su físico, se muevan mejor, estén más atléticos, quiero hacer esto. Y me fui al ciclo de deporte. Bien, pues estando en el ciclo de deporte me di cuenta de que no era lo que realmente me apasionaba y que quizá era algo más relacionado con la salud más general, más integral, que no simplemente el deporte, sino algo mucho más general. Y creía pues que quizá la nutrición era algo que se adaptaba más a ello y que si dejaba el ciclo superior de deporte y me hacía un ciclo de nutrición, quizá era más lo que yo quería, ¿no? Bueno, toda esta frustración fue muy grande y siempre como que al final, después de caer una y otra vez en la misma trampa, empecé a comprender que había un patrón que se repetía y es que yo no podía estarme el mismo tiempo estudiando algo durante mucho tiempo, que a mí me obsesionaba una cosa y al cabo del tiempo se me iba y me obsesionaba con otra. Y no es que me desapareciese y ya nunca más quisiera saber sobre ello, no. Simplemente es que ahora había aparecido otra cosa que me obsesionaba mucho más que eso y tenía que dedicarle todo mi tiempo, toda mi atención. Y empecé a aceptar que era parte de mi personalidad y que no podía cambiarlo y que quizá debía buscarme una forma de poder saciar esta curiosidad, pero que tenía que encontrar igualmente algo a lo que dedicarme. Y así fue como creé mi cuenta de Instagram, empecé a crear contenido sobre el ejercicio en ese momento, porque como os dije me gustaba mucho el emprendimiento y pues algo que yo en ese momento también me gustaba mucho el tema de compartir contenido en redes sociales, creía que era muy importante crear contenido y en ese momento lo que te dicen es que escojas un nicho y que cuanto más específico sea ese nicho, mejor para ti, ya que vas a poder pues atraer ese tipo de personas, ayudarles de alguna manera y pues recibir un dinero a cambio, ¿no? Y yo en ese momento escogí el Goata, que para quien no sepa qué es, pues es una teoría del entrenamiento muy relacionada con el movimiento coherente del cuerpo, el movimiento compenetrado del cuerpo, no simplemente las teorías simplistas de gimnasio de movimientos simples. Bueno, no quiero entrar ahora en profundidad sobre eso, pero empecé a compartir contenido sobre ello. Y no solo eso, sino que contraté incluso personas para que me ayudaran y demás. Y pues como con todo en la vida, con el tiempo empecé a dejar de sentir tanta atracción sobre ello y empecé a interesarme mucho sobre la nutrición y creía que realmente encontré unos libros acerca de la alimentación cetogénica, de la luz, del sol, del grounding, de todos estos hábitos ancestrales que llevo tiempo compartiendo en redes sociales y empecé a cambiar mi contenido hacia ello, machacando así el algoritmo, evidentemente. Y hace un tiempo me pasó otra vez lo mismo, y es que otra vez sentía que tenía que compartir algo más, que empezaba a gustarme mucho otra cosa. Y ahora,
hace unos meses que estoy bastante metido en el café de especialidad, pero no sentía que tenía que dejar de compartir contenido de salud para irme al café de especialidad. Y en ese momento hice un parón y dije, vamos a ver, hay que reordenar un poquito esto, porque no puede ser que estés compartiendo contenido sobre una cosa, al cabo de unos meses te vayas a otra y al cabo de unos meses te vayas a otra. Así nunca vas a crear ni marca personal, ni una audiencia, ni nada, porque no te van a poder identificar con nada. Y informándome, acabé llegando a la multipotencialidad. Y bendita ese día que descubrí la palabra, porque empecé a entender muchas cosas. Y es que la multipotencialidad habla de ella Emily Wapnick en su charla TED Talk llamada ¿por qué algunos de nosotros no podemos encontrar un solo propósito? ¿No? O, bueno, True Calling en inglés, sí, sería como sí, propósito o algo así. Y ahí introduce el término de multipotencialidad y explica que hay ciertos tipos de multipotenciales. Hay multipotenciales que pueden hacer muchísimas cosas a la vez, es decir, que como que necesitan estar en muchos temas a la vez durante el mismo día. Y hay multipotenciales, que serían los secuenciales, si no recuerdo mal, que se obsesionan con una cosa durante días, semanas o meses, y al cabo de cuando acaba esa obsesión aparece otra y les pasa exactamente lo mismo. Y van como a bandazos, ¿no? Por así decirlo. Bien, yo soy de este tipo, seguro que muchos de vosotros os identificaréis con este tipo, algunos os identificaréis con el otro tipo, con el querer hacer muchas cosas en el mismo día. Los dos son rasgos de multipotencialidad, y también los multipotenciales nos caracterizamos por ser personas con una facilidad para aprender. Es como que hemos descubierto la forma de aprender, o al querer interesarnos por tantas cosas hemos averiguado cómo aprender más rápido y se nos da muy bien aprender, se nos hace fácil, es como que llegamos rápido a donde muchos otros todavía o tardan tiempo en llegar, ¿no? Por así decirlo. Y cuando descubrí esta definición, para mí fue como un choque de decir, es que ahora entiendo todo lo que me ha estado pasando durante todos estos años, y no solo eso, sino que voy a aprovechar esto y creo que tengo que compartirlo con los demás. Creo que mi propósito, lo que realmente se me da bien, es aprender y luego enseñar y ayudar a los demás, y que tengo que hacer eso. Y si no puedo centrarme en una cosa, pues voy a crear una marca personal o contenido alrededor de eso, de la multipotencialidad y de los múltiples intereses y de esa curiosidad insaciable que tenemos los multipotenciales. Y esto quiero que sea este podcast a partir de ahora, y mi cuenta de Instagram a partir de ahora, que si no me sigues te recomiendo que lo hagas. Quiero que sea un espacio donde compartir todas esas obsesiones con vosotros, compartir todo lo que voy aprendiendo sobre múltiples áreas, sobre todo lo que estoy averiguando, y que vosotros lo hagáis conmigo, que si os interesa ese tema, entréis conmigo en ello, me pongáis en los comentarios dudas, lo que habéis aprendido sobre otras cosas, si os está interesando otro tema, que lo comentéis. Quiero que sea un espacio donde gente como tú, como yo, se sientan entendidos, comprendidos, mejor dicho. Sientan que no son simplemente inmaduros y que no pueden escoger una cosa o que van dando bandazos y por ahí. No, que son personas con múltiples intereses y personas muy curiosas, y que esto puede llegar a ser una gran ventaja. Y es que, como he dicho, la capacidad de aprender rápido no solo nos lleva a poder aprender cosas que los demás tardarían mucho tiempo, sino que al querer aprender sobre múltiples áreas empezamos a ver conexiones entre esos temas que nos llevan a conseguir soluciones que los demás no pueden llegar a ver. Porque si tú sabes mucho sobre muchas áreas, cuando te aparece un problema, y esto supongo que os sentiréis igual que yo me considero muy resolutivo. Cuando me aparece un problema, encuentro soluciones muy creativas rápidamente. Y es que los multipotenciales somos muy creativos, y no tenemos por qué ser creativos en el área artística, que algunos quizás sí, sino que nuestra creatividad va ligada al conocimiento, a la capacidad de crear, de ver cosas donde los demás no las ven, porque al tener múltiples intereses sabes sobre muchas cosas, y todo eso que sabes
de un área te lleva a encontrar soluciones o ver relaciones en otras áreas que no tienen nada que ver. Entonces encuentras eso, soluciones a problemas que otros nunca podrían llegar porque no saben sobre todo lo que sabes tú. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que a mí me ha pasado mucho durante la vida y que seguro que a vosotros también, y es realmente una gran ventaja. No solo eso, sino que estamos en un mundo que cambia constantemente, que hay muchísimo cambio, y ser una persona que puede aprender tan rápido y adaptarse tan rápido a esos cambios también considero que es una gran ventaja. Pero evidentemente no todos son ventajas, también vamos a hablar un poquito de los retos a los que nos presentamos las personas multipotenciales, y es que realmente tenemos una presión social por especializarnos en algo a día de hoy. Hay mucha presión por tener que escoger un camino y especializarte. Estamos en la época de la hiperespecialización, donde parece que no puedas simplemente ser una persona más parecida a lo que sería el Renacimiento, ¿no? A lo que eran figuras como Leonardo da Vinci, que eran personas multipotenciales al final, que eran escultores, médicos, filósofos, escritores, dibujantes, hacían deporte, o sea, de todo. Y eso, en la época del Renacimiento, había figuras así, y a día de hoy parece como que esas figuras son personas dispersas, personas con incluso TDAH, ¿no? Cuando realmente son personas que han existido durante toda la historia y que antiguamente era algo muy positivo, pero en una época donde hay que especializarse tanto, pues puede ser difícil encontrar ese hueco en esta sociedad. A mí me pasó, y es que me comparaba con esas personas que llevaban durante tantos años haciendo algo y que se les daba bien y se dedicaban a ello, y yo sentía que yo podía llegar a eso, pero pasaba el tiempo y me obsesionaba con otra cosa y ya no me era tan importante eso, y ya no quería acabar dedicando toda mi vida a una misma cosa. Entonces, esto era bastante frustrante hasta que entendí que realmente mi camino no era eso. Mi camino era saciar esa curiosidad. Y os vengo a dar unos pequeños tips, algo que a mí me está sirviendo si sois multipotenciales. Lo primero, aceptarlo, ¿vale? Es quizá lo más difícil, pero cuando lo entiendes y descubres lo que es, se te hace un poco más fácil entenderte y ver lo que te está pasando. Entonces, acéptalo, y es que no hay nada mal en ti, simplemente es que tu personalidad te lleva a ver el mundo con mucha más amplitud realmente, querer llegar hasta el fondo de las cosas. Y eso es muy bien, pero es muy bueno, pero tienes que intentar diseñar un poquito tu rutina, tu vida, para no acabar procrastinando y acabar no haciendo nada, ¿no? Como centrarte en tantas cosas que no hagas ninguna a la vez. Y para esto, pues te recomiendo un poco que trabajes un poco por secciones, por proyectos, que lo tengas todo muy anotado, que seas muy organizado, esto creo que es importante, y que tengas toda una organización por temas, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tengo como en mi Drive, tengo carpetas, ¿no? Y voy poniendo ahí, pues, por ejemplo, todo lo relacionado con la salud, todo lo relacionado con el café, todo, y voy como lo que voy aprendiendo, lo voy documentando, lo voy dejando allí, los libros, los artículos, todo lo que voy encontrando. También utilizo mucho la inteligencia artificial, es una herramienta que tenéis que aprovechar, o sea, ChatGPT para todo, para sintetizar ideas, para enseñarle documentos, para organizar, para resúmenes, para aprender más rápido. Es una maravilla, incluso os puede ayudar un poquito a eso, organizar y relacionar cosas, y un poquito no dispersaros tanto. Y un poco también poder dedicarle más tiempo a eso, ya que te simplifica muchas tareas, ¿no? De lectura, sobre todo, de resumen y demás. Luego, recomendarte que no intentes hacerlo todo a la vez, creo que esto es algo lógico, pero como he dicho, si quieres hacer muchas cosas a la vez, al final acabas no haciendo nada. Entonces, elige 1, 2 cosas que ahora mismo sean las que más, aunque a mí lo que me sucede es que hay una cosa que es lo que ahora mismo me tiene más, ¿no? Como hay ese tema que me tiene más y más y más enganchado. Te recomiendo que aproveches esa ola de obsesión y aprendas sobre ello, y sobre todo lo dejes todo escrito, documentado, para que luego no se te olvide, no tengas que volver a dedicarle el mismo tiempo a volver otra vez a buscar la información, porque
pues la cabeza no puede retener tantas cosas a la vez. Entonces te recomiendo que lo escribas todo, que tengas un diario. Creo que para personas multipotenciales un diario es importantísimo, y que cuando sientas que tu cabeza está muy saturada de cosas, lo sueltes, ya sea en escrito o grabándote. Yo estoy utilizando este podcast para hacer esto, tú puedes hacerlo también, y que definas sobre todo tu propio éxito. Que al final, si no te encaja especializarte en algo y dedicarte toda la vida a la misma cosa, busca alternativas. Crea una marca personal, un podcast, un blog, la cuenta de Instagram, algo, haz un emprendimiento, algo que te permita crear con esa curiosidad que tienes. Y es que mi podcast se llama Renace porque yo mismo estoy constantemente renaciendo, ¿no? Siento que cada vez que me obsesiono con algo es como que vuelvo a empezar de nuevo. Entonces estoy como renaciendo constantemente. Además va relacionado un poco también con el renacimiento, esa época de la que os he hablado y que tanto me gusta, y que es parte de ser multipotencial. Por último, ya para cerrar, si te sientes identificado, quiero que sepas que no estás solo, que somos muchos realmente los que vemos la vida como si fuera un laboratorio, ¿no? Un patio de juegos, y no simplemente como una línea recta donde hay que seguir siempre el mismo camino y acabar dedicando toda tu vida a una misma tarea. Y que si este episodio te ha hecho clic, compártelo con quien creas que le puede ayudar realmente y quien creas que tiene ese mismo rasgo de personalidad. Yo soy Sergio Domínguez, por si no me conoces, soy multipotencial, un curioso empedernido, y busco siempre la verdad sobre lo que intento o lo que me obsesiona en ese momento. Esto ha sido un episodio un poquito más personal, hablando sobre mi historia. A partir de ahora, va a ser como un antes y un después. A partir de ahora en este podcast voy a empezar a compartir, como os he dicho, todas esas obsesiones y todo lo que vaya investigando, documentando, también con estudios científicos, toda la información que recabe sobre un tema. Así que nos vemos en el próximo episodio, espero que os haya gustado mucho y nunca dejéis de aprender.